Eso no fue decididamente una iluminación. Yo tuve un maestro y mi maestro tuvo a su vez precursores. El doctor Emilio Roy de Leusenring, del que soy discípulo, fue el historiador de la ciudad desde 1937 hasta su fallecimiento en 1964. Él tuvo la oportunidad de hacer una aportación teórica importantísima y una batalla rabiosa por cosas que se perdían. Lo único que no fue posible fue intervenir en hacer cosas. En 1967 comienza la obra de restauración del Palacio de los Capitanes Generales, en lo cual participé durante 11 años, y ya a la altura del año 1974-75 ya hay unas señales de inquietud en el gobierno de la ciudad de La Habana, que la oficina dependía en ese momento de la alcaldía. Esas señales de inquietud se manifiestan finalmente cuando presentamos un proyecto para restaurar una pequeña zona en torno al Palacio del Gobierno, que ya a esa altura el Museo de la Ciudad, como una realidad exitosa, visitada por personas de todas partes del mundo, y que era en gran medida, más que un museo del acontecer de la ciudad, un museo de historia de la nación. También el pequeño templete se había reabierto ya desde 1969 a nuestras instancias, y el alcalde fue favorable a crear un plan de 5 años que comienza después de análisis en 1981 y termina el primer lustro en el 85. Y ante el éxito de esa pequeña maqueta en la calle de Obispo, lleno de ciudadelas que eran como conventillos, se dice, en la América del Sur. Ahí nació también una preocupación que va a señalar el plan futuro, y es que no era posible una restauración material, no había turismo, nada más que escasas visitas a Cuba. No era posible una restauración de la forma si no se abordaba el contenido, quiere decir la cuestión social. Cuando finalmente se aprueba el segundo plan de 5 años, estamos hablando ya de 20 años de trabajo a esa altura, y termina concluyendo la década del 80, ya hay una crisis a la vista, una crisis económica que sería extraordinaria a la vista. Una parte de esos fondos empiezan a utilizarse para vertebrar un proyecto comunitario de participación a partir de cambiar las formas convencionales del trabajo del museo, que era solamente colectar, exponer y explicar y conservar, para convertirse en una actividad itinerante que ya habíamos comenzado con la gran zafra de los 10 millones, cuando ese gran propósito me hizo cerrar el museo en ciernes y salir con los objetos a recorrer toda la isla de Cuba en los cañaverales, explicándole a los trabajadores cosas que hasta ese momento eran casi sagradas. Era una desacralización de la cuestión para entrar en la cosa profunda del sentimiento de la gente con relación a las cosas históricas. Lo mismo pasa en el barrio. Empiezo a hablar con la gente, me meto en los solares, hablando con la comunidad, voy a buscar a los lugares donde habían trabajadores que estaban disponibles y busco que vengan conmigo. Me encuentro a un grupo de arquitectos recién graduados que no tenían empeño. El arquitecto Mario Coyula, que era un amigo querido, me dijo: si tú puedes, llévatelos. Y creé un pequeño departamento de arquitectura para proyectar, y esto empezó a cambiar. Empezó a cambiar y a convertirse en otra cosa. Cuando viene la gran crisis, hay un momento que tengo yo un acercamiento, que fue un acercamiento para mí importantísimo a Fidel durante un tiempo relativamente largo, y él me llevó con él a Cartagena de Indias, me llevó a aquel encuentro histórico en Cartagena. Cuando nos fuimos de Cartagena, él me llamó al pasillo, delante del doctor Millar, que es el secretario del Consejo de Estado, y del doctor Álvarez Tavío, que era un historiador principal que trabajaba en su equipo, y me dijo: ¿qué podemos hacer por La Habana Vieja? Le dije: consolidar el principio de autoridad. Dice: ¿tú tienes un plan? Le dije: sí. Y entonces le presenté un plan, y él, como abogado,
fue transformando y cambiando el plan para darle un sentido a lo que fue el decreto ley 143, que se aprueba después de largas jornadas de trabajo de mesa con él y que le concede a la oficina del historiador una personalidad jurídica, una capacidad de poseer patrimonio, crea un primer impuesto del Estado después del impuesto cobrado a la chapa de los automóviles, que era el único reno sobreviviente de los impuestos del Estado, crea uno nuevo a favor de La Habana Vieja y al mismo tiempo le da la posibilidad de apelar a la cooperación internacional y administrar esto. Cree que es necesario que el Estado dé a la oficina del historiador viejos y antiguos edificios que ocupaban aún ministerios en el centro histórico y que se pueda crear un patrimonio inmobiliario y hotelero que de cara a la apertura que el país estaba viviendo pudiera en ese momento rentar directamente a favor de la oficina. Pero en consideración a lo que él había diseñado, sobre la base del plan presentado, una parte equitativa y proporcional de lo que se obtenía debía dedicarse a viviendas, creación de una red social de sostenimiento comunitario, creamos las escuelas taller, creamos la que es para jóvenes entre 16 y 21 años para aprender los oficios olvidados, empiezan a fluir los viejos edificios en ruina, me entrega $1 millón, que era lo único que la nación podía darme en aquel momento, y comienza a generarse el proyecto. Nace después el hogar materno, el centro de niños discapacitados, las residencias de ancianos. Quiere decir que al mismo tiempo que levantamos sucesivamente 19 pequeños hoteles que rentarían directamente, sin pasar por el Estado central, solo para ser auditado, podíamos disponer de esos fondos y solamente pedir a la cooperación internacional para la obra social. La obra social sí podía ser objeto de una solicitud, pero la obra patrimonial debíamos liberarlo como una batalla nuestra, bajo el amparo moral de la UNESCO, ya que en ese momento tampoco la UNESCO podía disponer de fondos grandes. El proyecto se promueve como un proyecto de desarrollo a nivel local, quiere decir transversalmente cubierto por la cultura, a partir del criterio de que toda acción de desarrollo que prescinda de la cultura solo generaría decadencia. Hasta cierto punto el proyecto de La Habana Vieja es una maqueta de algo mayor y más importante, para lo cual La Habana Vieja es una proposición. De que es vertical en cuanto a que salimos de la dependencia municipal y provincial y pasó a ser algo que tenía una relación directa con el jefe del Estado. Eso le dio un gran amparo de cara al mundo y también de cara a Cuba. Es decir, una equiparación, una capacidad de tener voto. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas y de hecho se hicieron y se hacen.